Mirá, veo algo muy llamativo, me toca por ahí con mi equipo de laburo charlar siempre del efecto TikTok. Es algo que me parece recontra llamativo porque es un efecto similar al que vimos con Twitter, en aquel momento con Obama, con Trump y en Argentina con Macri. TikTok hoy está revolucionando absolutamente todo, o sea, nos movió la agenda a los medios tradicionales, una aplicación que impulsa candidatos. Incluso antes de las PASO, siempre lo remarco, veía como, por ejemplo, el candidato Milei tenía como cerradas las puertas de los medios grandes de comunicación, los canales, las radios, muchos no lo invitaban a charlar a él. Y sin embargo, TikTok hizo el efecto del resultado que vimos en las PASO, ¿no? Es algo impresionante. Lo veo también con Emilio Orozco. Emilio Orozco debe ser la única candidata local que está candidateada ahora para las próximas elecciones, que tiene esa llegada al público tan grande en interacciones, hablo, ¿no? Reproducciones en video, me gusta en cada uno de los videos, no tan solo en TikTok, sino también en Instagram. Entonces, hoy creo que los candidatos muy poco las ven por ese lado, en Salta particularmente. Perdón, vos no lo viviste, pero antes fue la televisión. El candidato que no se veía en televisión no existía. Totalmente. O que no iba al Bailando por un Sueño. Exactamente. O no era imitado por los personajes de Tinelli. Claro, de Narváez. Exactamente. Que ganó unas elecciones gracias al imitador. Bueno, fíjate. Ahora Alicate. Claro, el que lo hacía Fernando Peña. Bueno, hoy pasa algo con esto. Muy pocos candidatos ven ese rol que tiene hoy las redes sociales, que es, no sé si es preocupante que los candidatos no entiendan cómo llegar al público hoy, cómo estudiarlo por lo menos. Y después, por el otro lado, el hecho de que hoy predomina más el titular del TikTok o ese contenido de 30 segundos que el análisis profundo de lo que realmente están proponiendo, ¿no? Porque si lo vemos a Milei... Es muy interesante porque hay un problema de contenido ahí. Hay un problema de contenido bárbaro porque el titular hoy es el que te puede llegar a ganar una campaña, ¿no? Porque, digo, Milei, dolarización. La gente, si preguntás en la calle, cree realmente que mañana va a ganar, si gana hoy 150.000 pesos, va a ganar 150.000 dólares. Lo que pasa es que el mensaje corto te da la posibilidad de vos completarlo con lo que querés. Exactamente. Es también un poco el hecho de qué quiere escuchar el público, ¿no? Claro. Bueno, los canales lo han entendido bien. A ver, hoy está discriminada la audiencia, ¿no? El que sabemos qué público mira La Nación Más y qué quiero escuchar yo. Bueno, eso en un programa de la tarde que vos nos habías invitado, ¿te acordás? Lo tocamos, ese tema de la segmentación, que ahora es una hipersegmentación. Sí. Una hipersegmentación. Y el problema es que muchos candidatos en esa lógica de segmentación, yo noto que pescan en su propia pecera. Chicos, claro, ya no pesquen en esa. Tienen que ir a pescar a otra pecera, no en la misma. En donde están los que ya los votan. Claro, hasta hoy por lo menos todos siguen con el mismo mensaje a su mismo público. Exactamente. No están yendo a buscar y por los canales donde está su público. Bueno, y Patricia no avanzan Bullrich por ahí. La vemos solamente en La Nación Más, como un claro ejemplo, digo. No, claro, no la podemos ver en otros canales, que ya es un público que la vota. Exactamente. Y sin embargo sigue yendo a los mismos lugares, que es lo que, bueno, La Nación Más es 5N y TN. Son los canales América, que por ahí, América 24. A donde van ellos es el público que ya los elige. Hay algo interesante que me disparó una idea, porque recién Nacho decía TikTok es la herramienta en la cual ya los medios... Ahora, Milei es una construcción de los grandes medios sí, totalmente, que después derivó a las redes y se independizó de los grandes medios. Eso es un fenómeno bastante interesante para incorporar. Sí, además, no sé si se acuerdan ustedes, hace un par de meses, muchos de los que se fueron del partido de Milei y empezaron de alguna manera a criticarlo por fuera, uno de ellos había explicado cómo fue esta militancia que hubo en TikTok, cómo se armaban ellos. Lo que tiene mucho Twitter son muchos trolls, que lo manejan grandes grupos y demás, sí, esto lo deben y saber. que además asumen el rol de haters,
Es decir, de acosar. Exacto, y son usuarios X. En TikTok predomina eso, pero si vemos cómo los de Milei, hoy subís un video de Milei, te va a funcionar mucho en TikTok particularmente, vas a recibir muchos comentarios, y si entras a cada uno de los perfiles, son perfiles verdaderos, es gente de verdad. Sí. Explicaba uno de estos chicos que se organizan en grupos que militan a Milei, porque tiene un poder de militancia bastante grande, Lo principalmente que pasa es que es jóvenes. una militancia que no se hace tanto en la calle, no se hace casa por casa. No es territorial. No se hace en el barrio. ¿Sabés dónde se hace? No solamente en TikTok, sino que también lo ves en muchas producciones de streaming. Sí, también, claro, Tanto en YouTube o combinado YouTube con Twitch. totalmente. Allí Sí, están sí. esos predicadores militantes Que del sector. ese es lo que vos decís, cómo lo van predicando como si fueran pastores de una iglesia. Exactamente. Él lo retiene un poco el público joven y ahí ese mensaje lo van derivando en redes. En TikTok pasa mucho eso. Y él lo explicaba así. Nosotros somos grupos que nos organizábamos, él ya fuera de esta organización, nos organizábamos y íbamos a replicar ese mensaje en redes sociales. Te digo, hoy si hablas mal de Milei en redes sociales, en TikTok principalmente, Te matan. te matan. Incluso hasta te pueden llegar a bajar la cuenta, porque si 300 personas se organizan en un mismo momento a denunciarte la cuenta por X cosa, Te la bajan. TikTok te la baja. Y después la podés recuperar, pero es un trámite bastante burocrático. Yo te propongo un choque generacional, porque recién vos hablabas de los contenidos, y a mí me pasa algo que, por ejemplo, yo escucho hablar de Melconian, Sí. y me acuerdo que fue el que junto con Cavallo hizo pública la deuda privada de las grandes empresas, que en la época de Menem se probaba ya el saco de ministro de Economía, mirá de lo que te estoy hablando. Sí. Escucho hablar de Roque Fernández, que fue presidente del Banco Central de Menem y ministro de Economía, de Epstein, algo parecido. Y a mí me produce sensaciones de preocupación. ¿A vos qué te produce cuando sentís lo de Milei y te nombran esos nombres? ¿Te da te despierta algo? A mí particularmente, todo lo que está pasando ahora con muchos candidatos realmente me asusta bastante, principalmente por lo que cuando lo escuchás en profundidad es el problema, lo que vos decías, cuando empezás a conocer las caras que hoy empezamos a ver, que ya tienen una larga historia, esto de la casta, pero después te das cuenta que están dentro de estos nuevos esquemas, te preocupa bastante. Lo habrán visto, volviendo al tema de Milei, como en un primer instante quedó bien el titular, pero en las últimas semanas, cuando se dio cuenta que tiene un gran porcentaje de votación, empiezan como a apaciguar las aguas, ¿viste? Es como más banquen porque la dolarización es de acá a 2 Sí, años. la teoría de Baglini, cuanto más cerca de la posibilidad de acceder al Exacto, poder esa misma. están, nos volvemos más conservadores. Totalmente, muchas cosas que no, es para la próxima gestión de los 4 años, pero y entonces, ¿y ahora qué? Porque la bomba está ya ahora, después de octubre, entonces es preocupante. Y a Melconian, por lo menos, él la entendió bastante bien con Fantino en las últimas entrevistas que dio y demás, así que muchos que están apuntando ahora, Patricia Bullrich, sin ir más lejos, también es alguien que entiende muy bien las redes sociales, pero cuando escuchás el discurso por detrás es lo que creo debería asustar un poquito. Lo que pasa es que todo depende del actor en redes sociales, ¿no? Sí, No es lo mismo hablar de uno que de otro. Y hay algunos que en realidad son actores comunicadores, ¿no? Y ahí es donde reside, digamos, la mayor potencia, ¿no? ¿como quién? Bueno, como el caso de Milei, Sí. en comparación a Massa o al mismo Rodríguez Larreta, que tenía mucha participación en TikTok, Sí. pero los jóvenes no lo entienden. No. Sí, a Larreta le salió el tiro por la culata con las redes. pobre, Bueno, ese es el porque ejemplo más fuerte, metió ¿no? se Porque vio la mucha guita, la cosa mucha no es inversión. decir, che, tenés que hacer TikTok, che, tenés que hacer videitos. Claro. Y depende quién lo hace. Y depende qué.
¿Qué le hablás? ¿Y qué le Porque decía? para la reta Exactamente. era más decir soy fanático de Taylor Swift, que te propongo esto. ¿Y a mí qué? Le reventó, por supuesto, pero claro, Claro. eso no generó votos en el después, ¿no? Es real eso. Hay algo que recién cuando ustedes hablaban me quedé pensando, cuando él decía los titulares, y vos también lo decías, los 30 segundos Sí, no te dan tiempo. la frase. Me acordaba de Durán Barba en la época del 2015, cuando le explicaba a los funcionarios, de que no contestaran, que si le preguntaban una cosa dijera absolutamente otra y no importaba. Es como que ya venimos Bueno. con un problema de los contenidos de hace tiempo. No, el medio es el mensaje, no el mensaje. McLuhan. Claro, lo que digas es secundario. Cómo lo decís Lo o de- cómo construís lo que decís es lo que impacta. Lo de Patricia Bullrich en TN, en una de las últimas entrevistas que dijo que iba a haber un nuevo ministerio, pero se enredó mucho con las palabras y fue como te estoy vendiendo algo, pero no sé qué te vendo. No sé, pero quiero decirlo, pero Claro. no sé cómo. Para que, no sé, un ejemplo muy claro, no sé si vieron a Lizzie Tagliani cuando le dicen, haz el personaje de este, respondo, pero no sé qué responderte y mezcla muchas palabras, pero queda lindo el discurso. Sí. Bueno, en redes sociales compararon mucho ese de Patricia Bullrich con Lizzie Tagliani, que es un humorista, y dicen, es igual lo que se escucha lindo, pero no sé qué dice, ¿entendés? Es como, queda bien la frase. Te saco de vos y te llevo a tu círculo de conversaciones. ¿Hay coherencia, hay preocupación, hay desinterés? En gran parte sí. A ver, en el ámbito laboral lo noto que se involucran mucho, la verdad que se involucran bastante, pero cuando hablo con gente mucho más joven que yo, siento que es... ¿Cuántos años tenés, Nacho? 26. Y por ahí me toca hablar me toca hablar con gente mucho más joven y muchos que no compraron los que le vendieron. Y cuando empezás a tratar de desmenuzarlo un poco el por qué, cómo es y esas cosas, no la pueden explicar, pero no sé, incluso no te digo tan jóvenes, no sé, me tocó hablar con una persona ya bastante adulta que es propietaria de un negocio, todo, me dice, Milei es la solución, vendemos todo dólar, me dice, yo acá a partir de mañana en mi negocio recibo dólares, es como que compraron eso un poco en ese sentido, pero sí noto mucha preocupación. A los jóvenes esta idea, que la vendió muy bien Milei, les está preocupando un poco la economía del país, que creo que hasta antes no pasaba, porque sucedía mucho este efecto de tenemos mucha inflación, las cosas están mucho más caras, pero si todavía te alcanzaba para salir a comer, sin esta proyección a futuro, sino más de ahora, sin el poder de ahorro, estábamos bien. Para los pibes de mi edad, incluso me voy a incluir en esto, el hecho de que el sueldo te alcance para el libertinaje, te hace olvidar un poco pero no vamos a poder comprar nuestra casa de acá como nuestros viejos que a mi edad ya tenían... No, si ya en esas generaciones no existe el plan casa. No existe. Si la guita te alcanza para pagar todo lo que tengas que pagar, alquiler, etcétera, etcétera, y encima te alcanza para irte de vacaciones a fin de mes y salir a morfar los fines de semana, o de joda, lo que quieran. Listo, ya está. Ya está cumplido, Pero... no necesito más. El tema es que ahora, cuando les empiezan a decir, che, fíjate cómo viven en otro país, fíjate cómo la dolarización llevó a que las cosas que te fueron aumentando todos los meses no van a pasar, ahí les empezó a hacer un clic de necesitamos un poco un cambio. Lo empecé a ver ahora más, gente, chicos comprometidos, en el sentido de querer ver un cambio, ¿no? Y subyace esa idea de transformar pesos en dólares automáticamente como si fuera 1 a 1. Vos recién hacías referencia, que el que gana 150 se cree que va a ganar 150. ¿Eso está o hay conciencia de que la tasa de cambio puede ser de 100 a 1, de 1000 a 1, una cosa de esa naturaleza? Y yo te diría un 70-30 por lo menos cree que va a ser así. La conversión va a ser 1 a 1. Y es lo preocupante, me parece. De mucho de lo que hablo creen que de verdad va a ser
bueno, hoy gano tanto, mañana, o están contentos porque dicen, voy a cobrar el café a $2, ¿entendés? Sí, sí lo veo bastante. No noto esa, no, mirá que no va a ser, hay que dividir a tanto, no vi ese análisis todavía. Pues sabe que ahí Gustavo siempre manejó un concepto que es el de generar expectativas. Es decir, y uno de los problemas que se puede presentar es que despertés expectativas en ese sentido, ¿no? Realmente se puede presentar situación complicada. No creo, porque de todas maneras no se va a hacer la dolarización, pero es un tema interesante para incorporarlo al análisis. Sí, incluso, no me voy a acordar el nombre ahora, pero esta semana escuchaba en el programa de... no me va a salir el nombre de la periodista, La Mañana, que uno de los asesores económicos de Milei ya le había recomendado que no entraba, de María O'Donnell, la periodista que le hacía la entrevista a uno de los asesores de Milei, que le explicaba que él ya había recomendado que todas las teorías que tenían con respecto a la dolarización estaban bien planteadas y era un esquema que para una persona de una universidad estaba bien hecha, estaba bien planteado, incluso era aprobado 10, dice él. Pero a la hora de llevarlo a la práctica en el panorama que tenemos hoy en Argentina, resultaba bastante complicado. Entonces, es lo que recién hablamos. La venta para llegar a las elecciones fue buenísima. Ahora que se ven muy cerca del gobierno, empezaron a apaciguar las aguas y a decir, banquen porque capaz que no se pueda, banquen porque va a demorar mucho. Y la preocupación es, gana por ejemplo un Milei, ¿qué va a pasar desde el 10 de diciembre o desde después de las elecciones del balotaje en noviembre o el 10 de diciembre? ¿Qué va a pasar de ahí hasta que se cumpla esa supuesta dolarización? ¿Sabes que el problema pasó acá, el problema? Terminamos hablando de Milei nada más. Sí, sí, sí. Sí, porque es el fenómeno. Porque da rating, porque da rating. Además porque hasta Massa habla de Milei, Bullrich habla de Milei, que antes todos no lo hacían, hablan de Milei. Pero antes no lo metían, viste que en el discurso era el gran problema de... Siempre fue Massa Bullrich, cuando salió Milei en las últimas elecciones, dijo, hay que darle a este chango con todo. Es el fenómeno, hasta Biden le preguntó a Alberto Fernández quién es ese Milei. No, es muy simpático, ¿no? Que llegué y te diga, ¿quién es Milei? Me queda la última y cortita, Nacho, que no hablo de Milei. ¿Cuál es el escenario de la gente de tu edad respecto del empleo? ¿Empleo formal, informal, facturan, son monotributistas? La gran mayoría monotributista o en negro, de eso no tengas duda. Muy pocos están en blanco. Eso es una gran realidad, es muy preocupante. Y después el gran problema que tienen los jóvenes, que es muchos que tuvieron que dejar de alquilar, muchos amigos y demás, volver a la casa de los viejos porque no les alcanza la guita, y muchos otros que plantean irse. A ver, te estoy hablando de un entorno cercano mío, por ahí cuando hablamos de... los pibes que viajan, de que está la idea, está la idea, muchos pibes se van, pero si lo relacionamos a la cantidad, no es proporcional a la cantidad de habitantes que tenemos, ¿no? O sea, no todos tienen la posibilidad. Los que se van son capaces de irse a hacer cualquier cosa. Son capaces y tienen la posibilidad de irse, pues no cualquiera. Si vos me decís, che, te irías mañana a Nueva Zelanda, sí, pero no tengo guita para, la verdad que para llegar. No llego con la guita para el pasaje incluso. Bueno, son muy pocos. Que me paguen el pasaje los All Black. Claro, por favor, ya que... Bueno, muy pocos tienen la posibilidad de irse y los que conozco y que lo hicieron están allá viviendo otra situación, pero que es muy distinta a la de la Argentina también, ¿no? Es más sacrificante que lo que vivimos acá. No es tan fácil irse del país. Muchos que tienen incluso una situación muy cómoda en el país, que afuera están laburando 3 veces más que acá para tratar de pagar un alquiler y con 5 personas más dentro del mismo departamento. Sí. No es la realidad que por ahí te pintan muchos, ¿no? Es más complicada.